Seguro que nuestra invitada va a estar viendo los debates del lunes y sobre todo el del martes, porque el martes se enfrentan Jadwe y Boric, ¿o no? Le damos la bienvenida a la diputada Camila Vallejo. Ayúdeme con la promoción para que todos vean los dos debates. Es importante poder comparar, ¿no? Sí, obviamente. Va a estar entretenido, interesante. Probablemente vamos a estar aportando también a esas preparaciones de los debates, porque mañana además nosotros lanzamos las bases programáticas de A la las candidatura 11. de Daniel oficialmente a las 11 de la mañana. Sí, lo tengo Y ya a clarísimo. partir de eso me imagino que se va a abrir hartas reacciones, van a surgir opiniones, aún entendiendo que son bases programáticas. Nosotros vamos a poner a disposición un proceso con una metodología de participación. Y hay más de 500 comandos creados, entonces queremos que todos esos comandos que se crearon por Daniel Jadwe y los que se van a seguir creando puedan participar también en las modificaciones, mejoras y aportes programáticos. Diputada, Entonces, bueno, va a ser sí, interesante. iba a empezar preguntándole de otros temas, pero ya que usted menciona el tema presidencial, me gustaría preguntarle si usted tuviera que resumir hoy día, ¿por qué cree que Daniel Jadwe es mejor candidato que Gabriel Boric? ¿Qué la lleva usted, aparte de la militancia en el Partido Comunista, porque eso ya sería algo como muy obvio, pero Muy obvio. qué la lleva a pensar que es un mejor candidato? Sí, además porque yo creo que Daniel no es el candidato del Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista como que ratifica esta especie de nombramiento y solicitud popular a su candidatura. Yo creo que porque Daniel justamente surge como candidato popular. Creo que es el que mejor representa el sentir del pueblo en estos momentos. Creo que tiene una capacidad innegable, no solamente una capacidad crítica innegable del Estado, o sea, en el Estado en que estamos como sociedad, y las necesidades de cambio, sino que también tiene mucha capacidad de gestión, mucha capacidad de innovar, de ser creativo para aplicar políticas que beneficien más directamente a los ciudadanos y ciudadanas, o sea, haber hecho cosas buenas para la gente, y eso ha sido Diputada, reconocido. Entonces, eso es lo que creo que le da mayor valor a la candidatura de Daniel. y dicho en otra forma, en una forma más coloquial, ¿qué tiene Jadwe que no tiene Boric? Uf, varias cosas, A Fo. ver, Yo creo que Daniel tiene mucha experiencia, tiene obviamente más experiencia, no digo solo por edad, sino que por su experiencia en el municipio de Recoleta, ujú, tiene capacidad de gestión y, como te decía, capacidad de innovar. ya, y una Creo que es pregunta, una sí, característica que lo diferencia, pero no solo de Gabriel, creo que de todas las otras candidaturas. ya, No una hay ninguna otra pregunta. candidatura con ese nivel de experiencia, capacidad de gestión, de llevar a lo concreto. Cuestión, imagínate que las 40 horas, el único que lo ha podido aplicar realmente, a pesar de los cuestionamientos, es Daniel. Algunos lo han dicho, lo apoyan, pero por ejemplo en el Senado los otros partidos no lo han puesto en tabla. Entonces una cosa es Ujú. decir y otra cosa es hacer. Ya. Y una Hacer de pregunta, verdad. ¿qué Él responde puede hacer usted? de verdad. ¿Qué responde usted a quienes, después de la elección de gobernadores y en otras instancias también, han dicho que Gabriel Boric es más capaz de trascender a los sectores de izquierda, es más capaz o tiene un espíritu más conciliador y tiene mayor capacidad de llegar a otros sectores? Bueno, él mismo lo defendía, pero, lo decía, pero no, claro, cuando cada candidato habla uno podría decir, bueno, pero es que es el propio candidato, pero en palabras de Boric eran que era capaz de llegar más allá de los convencidos, eso lo dice él, pero yo lo saco de él y lo llevo a otros que sostienen que él es capaz de ser más unitario que Jadwe, tal vez menos confrontacional y trascender un espectro más amplio, porque claramente no solo con los de un sector van a llegar a la presidencia, eso es evidente, sea quien sea, si hablemos de alguien de derecha, de izquierda, no solo con los de su sector se logra llegar a la moneda. Entonces, la pregunta es si usted no cree que hay una diferencia también. ¿Qué responde usted a los que dicen que es más capaz de convocar Boric que Jadwe? Bueno, no sé dónde viene realmente eso, sí creo haberlo escuchado, pero es que yo siento que en general miramos como la capacidad de diálogo en Mm, el diálogo que se genera con las direcciones políticas de partidos o en el Parlamento. Y hay una capacidad de diálogo de la cual no se habla mucho, que es el diálogo con la base social, las organizaciones sociales, el mundo independiente, el mundo gremial, sindical, el mundo de los trabajadores y trabajadoras, en fin, de la juventud. ujú, Y esa es la capacidad de diálogo que tiene mucho el compañero Daniel y es la que se está potenciando mucho en esta campaña. ¿ya? Porque yo quiero poner en el centro que esto no es solamente
una campaña en torno a un liderazgo, una persona, es una campaña hecha de manera colectiva, hay muchas fuerzas políticas y sociales que están detrás de esto, y hay, como te decía, muchos comandos que se están generando, entonces nuestro fuerte es el diálogo social, el diálogo con el pueblo. Y en eso Daniel creo que, insisto, nuevamente supera con creces a cualquier otro candidato o candidata. Una pregunta. ¿Hay realmente diferencias programáticas importantes entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric? Porque las coincidencias ya las sabemos. Entonces, como estamos pensando en una primaria, la pregunta que se hacen en sus casas la gente, si tiene que decir entre Jadwe o Boric, ¿hay realmente diferencias importantes programáticamente hablando o son menores? Yo creo que van a ser menores y son hasta el momento menores. Creo que esa es la gracia también de estar en una primaria en conjunto y fue obviamente lo que nos permitió hacer una lista a constituyentes o lista de constituyentes, perdón, a la Convención Constitucional en conjunto, porque en términos gruesos tenemos coincidencias programáticas de la necesidad de superar este modelo y el paradigma del modelo de desarrollo que tenemos muy centrado en la generación de lucro y negocio a costa de derechos fundamentales. Entonces, en lo grueso es difícil ver esas diferencias. Hay cuestiones sí más quizás específicas, como por ejemplo en materia de reforma tributaria, nosotros estamos apostando a 10 puntos del PIB de recaudación con la reforma tributaria, justamente para poder ser responsables y financiar lo que estamos promoviendo como la pensión básica universal, claro, como la pensión básica universal, como la remuneración al trabajo de cuidado. Estamos hablando de un sistema nacional de cuidados y queremos remunerar ese trabajo. Muchas mujeres que están cuidando adultos y adultas dependientes y que no se les paga ni un peso, eso cuesta y es necesario hacerlo. Estamos hablando, bueno, de avanzar más en la gratuidad, que quedó pendiente, una parte importante en la educación superior. Estamos hablando de aumentar el salario mínimo, entonces estamos hablando de varios puntos, pero usted dice un financiamiento importante y ahí tenemos una diferencia en cuanto a la propuesta recaudatoria. Ahí podría ser una diferencia, pero usted dice las diferencias programáticas son menores. En todo caso, le hago el punto que algunos dicen, bueno, ser más responsable es decir cómo se van a financiar, lo que usted menciona, decir cómo se van a financiar estos gastos y por lo tanto necesitamos una reforma que sea equivalente al 10% del PIB. Otros dirán que ser responsable es que se pueda sustentar una reforma de ese tipo y que por eso sería mejor que fuera menor el incremento de la carga tributaria y van a haber opiniones diversas. Pero quiero llevarla a una frase que usted dijo sobre Michelle Bachelet para traerla a colación. ¿En qué sentido? Cuando usted tuvo que votar finalmente por Michelle Bachelet, dijo que, sí, a lo Cristel, con dolor de guatita dijo que lo iba a hacer. O sea, como que lo iba a hacer pero con dolor de guata. Ahora yo quiero saber, si usted si pierde la primaria Jadwe, ¿usted va a trabajar con entusiasmo por Boric y va a votar sin ningún dolor de guata o sin dolor de guata pero con pena? No sé, ¿con qué ánimo? Sí, en la política es importante las emociones también. No sé si volvería a repetir una frase como esa, pero no, yo creo que, o sea, está claro, a priori nosotros le hemos dicho, gane Daniel, Gabriel, los vamos a poner todos, todos y todas detrás de esa candidatura para llegar a primera vuelta con un proyecto sólido, porque además se ha ido consolidando y eso nos pone también muy contentos y contentas de esto que empieza a ser realmente una alternativa y voy a ir claramente detrás de esa candidatura. Y sí. Perdiera, porque por suerte usted no es de las políticas que cuando uno le pone un escenario y dicen no, eso es política ficción, que es cuando no quieren contestar, cuando algo es incómodo dicen es que eso es política ficción, porque cuando es favorable a ellos nunca dicen que es política ficción. Pero en fin, si no pasara segunda vuelta, el que gane de la primaria entre Boric y Jadwe, quien sea, si no pasa segunda vuelta y pasara a segunda vuelta Lavín, Sichel, cualquiera de ellos versus Paula Narváez o Jasna Proboste, ¿usted votaría por ellas y con o sin dolor de guata? Pero, Mónica, mira, he dicho lo de política ficción, así que no me... Le quito el halago, entonces. Te lo he dicho. Cuando me llevan a un escenario demasiado hipotético, porque también algunos periodistas llevan escenarios demasiado lejanos hipotéticos. Ahora, en este caso nosotros lo tenemos muy claro, si no llegamos, vamos a llegar a primera vuelta con una candidatura. Sin lugar a duda. Nosotros tenemos la convicción de que va a ser Daniel Jadwe. Sí. Pero de todas maneras, para una segunda vuelta, Mónica, nosotros nos perdemos y lo hicimos además con la elección de gobernadores.
dimos apoyo a muchas candidaturas de la oposición que no eran del Partido Comunista, que tampoco eran del Frente Amplio, que eran socialistas, independientes, incluso de la democracia cristiana, para enfrentar al candidato o candidata de la derecha. Esa decisión la vamos a replicar en la elección presidencial. Ya. ¿Y por quién preferiría votar? ¿Por Paula Narváez o por Jasna Proboste? Si es que no pudiera votar, evidentemente, por Jadwe, que sería su hiper primera opción. ¿Por quién preferiría votar? No, ¿Por Narváez o por Proboste? Mónica, porque es que es más difícil ahí, porque no tiene que ver solo con el liderazgo de Narváez o de la Jasna. Tiene que ver también cómo se va consolidando el proyecto y el programa. O sea, eso está como muy abierto todavía. Entonces, creo que ahí me quedaría como esperar un poquito más. ¿Y cuál liderazgo, más allá entonces del voto, cuál liderazgo le parece más atractivo? ¿El de Jasna Proboste o el de Paula Narváez? O sea, sin lugar a dudas, ya no he tenido la oportunidad de mostrar más liderazgo al ser presidenta del Senado. Creo que eso le da una ventaja. Yo lamento de repente que la Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista, se ha centrado mucho quizá en posicionarse en torno a la crítica a Daniel, más que con un liderazgo propio, con la capacidad de poner los temas sobre la mesa, elogios programáticos. Pero esto es como una observación muy... quizá a priori, ¿cierto? Yo creo que faltan más elementos de desarrollo, qué pasa con finalmente el despliegue, si ya no va a ser o no. Entonces, y cómo se van posicionando los temas programáticos. Pero al final, de llegar a esa situación, nosotros no nos perdemos, Mónica, porque al final, y lo hemos hecho siempre así, aunque algunos, claro, es la lógica un poco del mal menor, pero... De todas maneras, lo que hay que evitar a toda costa es tener un nuevo gobierno de derecha porque le ha hecho mucho daño al país. Y mira, lo que pasó con la revuelta popular no solamente fue movilizaciones, desórdenes públicos para otros, acuerdos políticos, fue principalmente el retorno, después de la dictadura cívico-militar, de las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y eso pasó en este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, violaciones generalizadas a los derechos humanos. ¿Diputada? Entonces, creo que hay que evitar a toda costa que se vuelva a repetir una situación como esta, y para qué decir el mal manejo de la pandemia. Sí, digamos que hubo movilizaciones y digamos que también hubo violencia y digamos que también hubo violación de los derechos humanos. Pero quiero preguntarle, más allá de ese hecho puntual, ¿cómo se imagina usted un nuevo gobierno si lo encabezara Sichel, Lavín? ¿Cree usted que es un gobierno que daría, valga la redundancia, gobernabilidad a Chile? Es que yo creo que la derecha está siendo incapaz y va a seguir siendo incapaz de darle gobernabilidad a nuestro país. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad tiene mucho que ver con la capacidad de construir política con diversos actores de la base. El gobierno está acostumbrado a crear como supuestos escenarios de diálogo, pero que al final termina siendo una especie de cortina de humo para imponer sus posiciones. Ya. Y lo hemos visto no solo por el Congreso, lo digo con lo que ha pasado con las pymes, que se han sentido utilizadas, lo digo con los expertos y expertas en materia del manejo de la pandemia, como lo fue con el Colegio Médico. Diputada. Entonces, la gobernabilidad también pasa por ser capaz de recoger realmente el momento político en el que estamos, un momento político y social. Estamos en una situación que no es solamente de pandemia, de crisis sanitaria, también es social. Insisto, no podemos olvidarnos lo que pasó el 18 de octubre. Y la capacidad de responder a eso, a este momento político, no lo tiene la derecha, aunque se vistan con otro ropaje, aunque las caras sean distintas. Muchas de las personas que hoy día son candidatos y candidatas que sí dicen alternativa al actual gobierno vienen del mismo lado, son ministros, fueron ministros y no hicieron nada para cambiar el estado actual. Muchas de las cosas que prometen ellos en campaña las pudieron haber hecho siendo ministros al ser parte del gobierno, y no lo hicieron. Sí, ahora entonces, yo creo que nos van a dar garantías de mejor gobernabilidad. Usted dice esas son las complicaciones de Chile Vamos para un eventual gobierno.
Ahora analicemos, antes de que pasemos a otros temas, las que tendrían ustedes también. ¿Cuáles creen que serían los obstáculos que tendrían? ¿Cómo visoran una relación, por ejemplo, con el mundo empresarial? Ya tenemos otros temas también que conversar, por ejemplo, con el tema del estatuto que pedía Daniel Jadwe, que después se retractaba, pero que lo dijo. Pero primero veamos el panorama también, cómo, por ejemplo, creen que ustedes, qué dificultades cree usted o visora usted que enfrentaría un gobierno de Daniel Jadwe. Las dificultades que siempre hemos tenido de estar empujando el cerco lo posible. Ese es como el desafío permanente, ¿cierto? No siendo gobierno, pero estando en la calle, en la lucha social, se nos dijo siempre que era otra cosa es ser gobierno, o sea, tributaria. Sí, impulsar esas cosas siendo gobierno o impulsar, perdón, para hacer el punto, impulsar esas cosas en la calle, porque usted en un minuto dijo esa frase también, que tampoco sé si la repetiría, con un pie en la moneda y con otro en la calle. No sé si usted tendría un pie en la moneda y otro en la calle también de un gobierno de Jadwe, sería interesante saberlo. Pero también la pregunta es, una cosa es impulsarlo en la calle y otra cosa es impulsarlo siendo gobierno. O sea, pedir una reforma tributaria de 10 puntos del PIB, pedirlo en la calle es una cosa y tratar de implementarlo como gobierno es otro. Por eso le pregunto qué dificultades o complicaciones, obstáculos cree que enfrentarían. Bueno, este tiene que ser un gobierno con los pies puestos en la calle, muy bien puestos en la tierra, en la realidad concreta, que es lo que le ha faltado también a este gobierno cuando ha dicho que desconoce el nivel de hacinamiento del país. Bueno, nosotros no desconocemos el nivel de hacinamiento que hay en Chile, no desconocemos el déficit habitacional que hay en Chile, no desconocemos la realidad de los campamentos, la realidad de la exclusión, de la postergación, en fin, de las mujeres y la violencia machista, la conocemos. Y por eso creemos que tenemos capacidades para poder conducir un gobierno. Pero se lo pregunto más directamente, diputada. Imagínese cómo sería la relación con el empresariado. Terminar, porque quiero llegar a responder tu pregunta. Tenemos equipos y gente muy capacitada, que ha diseñado una propuesta de reforma tributaria. Ahí está una persona que no es comunista y jamás va a ser comunista, Gonzalo Magner. Y gente que tiene experiencia y que tiene herramientas, y no solamente los expertos, sino que también mucha gente que viene del mundo social, mundo popular, y que le va a dar gobernabilidad a esto, porque va a sentir que realmente por fin lo que ha demandado por tanto tiempo puede cumplirse. Y las dificultades, bueno, mira, Mónica, yo creo que ustedes lo han visto, campañas del terror, de empujar a gente a moverse y a opinar en función del miedo, que me parece lamentable, de insistir en supuestamente cuando ni siquiera nosotros lo hemos empujado, más bien la presidenta del Senado incluso firmó el proyecto de nacionalización de fondos. Nosotros no hemos empujado eso, y se ha dicho por todas partes que casi que vamos a expropiar los fondos de pensiones, y la reforma nuestra no involucra una expropiación de los fondos de pensión, incluso señala la posibilidad del retiro del 100% de la AFP, habla de un sistema tripartito, obviamente, de un sistema contributivo solidario, intrageneracional, habla de una pensión universal que se financia con impuestos. En fin, o sea, estamos hablando de cuestiones concretas que nada tienen que ver con esta campaña del terror que se ha levantado y que probablemente vamos a tener que seguir enfrentándola. Y eso es un dato de la causa y van a ser unas de las dificultades que probablemente tengamos. Ya, usted dice ahí una campaña del terror. Hago un paréntesis antes de preguntarle de nuevo por los empresarios. ¿Usted cree que estarían tranquilos en un gobierno de Daniel Jadwe o que derechamente cree usted que lo podrían boicotear incluso el gobierno? ¿Qué piensa usted? Pero antes de eso, usted dice que no impulsan una nacionalización de los fondos de pensiones, pero entonces dígaselo a su candidato, porque en Tolerancia Cero dijo que sí impulsaban, y están sus palabras grabadas, una nacionalización de los fondos de pensiones. Lo dijo ahí, y antes en Canal 13, cuando le preguntaron, entonces, ¿los ahorros de 30 años pasarían a un fondo común, a un stock común? Dijo que sí. Entonces, usted me dice que no plantean eso, pero esas palabras están. O sea, no surge de la nada tampoco el temor o el apoyo, puede ser en otros, a que Jadwe está con una nacionalización. Lo dijo él. En un momento, lo que pasa es que es distinto cuando tú nacionalizas una administración a nacionalizar y expropiar fondos que jurídicamente son propiedad de Él nunca dijo nacionalizar administración, dijo nacionalizar los fondos. No, porque una cosa es cómo se administran y otra cosa es expropiar la plata de los trabajadores y trabajadoras, y eso no es así. Y además en el programa, que
mañana lo van a conocer, no está eso. Entonces, para mayor garantía de todos ustedes, incluida tú, Mónica, mañana no van a encontrar nada de eso en el programa, en las bases programáticas de Daniel. Súper importante entonces, pero es que me gustaría aclararlo de nuevo. Entonces, en el programa que va a presentar Daniel Jadwe, no habla de nacionalizar ni expropiar los fondos de pensiones, sino cambiar la administración de ellos, pero siguen estando en las cuentas individuales de cada trabajador. Nosotros vamos a crear un sistema nuevo. Para tener un sistema previsional de verdad se requiere crear un sistema, porque no existe. La AFP no es un sistema de seguridad social, no es un sistema previsional, es un sistema de capitalización individual y ahorro forzoso. No es. Entonces se requiere crear un sistema nuevo. Y los fondos de los trabajadores y trabajadoras van a poder retirarlo si quieren, y si quieren se los quedan esas plata, y también podrán tener la opción de en el nuevo sistema poder incorporar ese fondo, pero no es una obligación, es a voluntad. A voluntad entonces. Ok. Quiero llevar a otro tema que también puede ser, se me había olvidado lo de los empresarios. ¿Cree que van a boicotear un gobierno dejado de los empresarios? Mira, ha pasado en Chile, ¿ya? Yo espero que eso no vuelva a pasar, porque el poder económico tiene que dejar de incidir en la política bajo coacción, opresión indebida o manejo en los medios de comunicación. Yo creo que una de las cosas que hay que garantizar es el respeto a la soberanía popular, a la democracia. Y para eso todos, no solamente nosotros, el gobierno tiene que evitar a toda costa que existan presiones, coacciones o campañas del terror del mundo empresarial. Todo empresario o empresaria que haga su negocio en Chile y que lo haga bajo la ley, que cumpla, que además esté a disposición de contribuir a los trabajadores y trabajadoras por todo lo que le han entregado para hacer su negocio, ¿cierto? Va a estar perfectamente bienvenido, ¿ya? Y que ojalá se siga desarrollando. Pero todos tenemos que poner límites. Yo creo que hay que evitar al máximo, como te decía Mónica, que tengamos finalmente gremios empresariales con mucho poder económico, mucho poder mediático, incidiendo, terminando el avance de una política pública o ley. Ahora, ¿pueden también los empresarios encontrar que no les gusta la política del gobierno y decidir llevarse sus capitales a otro país, o encontrar que es mucho los impuestos que le están poniendo? Eso también puede ocurrir. Lo que no entiendo es cuando usted dice hay que tratar de evitar que incidan en las políticas públicas los gremios empresariales. ¿Cómo se hace eso? No, me refiero a presiones indebidas. ¿Qué tipo de presiones indebidas? O hacer tratos con otras potencias de otros gobiernos para boicotear procesos democráticos, ¿no? Que es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, yo creo que, claro, obviamente, a todo el diálogo con las micro, sobre todo pequeñas, medianas empresas y también con las grandes empresas. Pero empezar a amenazar, creo que es algo que no deberíamos, deberíamos tratar de ponerle freno. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, con la cuestión del retiro del 10%, tú recordarás, Mónica, que hubo prácticamente amenaza de que, que iba a ser una crisis económica, que era esto imposible que avanzara, porque se iba a derrumbar el país. Bueno, una alcaldesa dijo que se iba a incendiar todo. Entonces, esas cosas yo creo que al menos no tomarlas en serio, porque son presiones y amenazas indebidas, una cuestión que era una política necesaria para enfrentar la crisis sanitaria dada la falta de respuestas del Ejecutivo. Diputada, han pasado y ha pasado más con este propio gobierno. Antes que se nos vaya el tiempo, quiero llevarla a las elecciones de gobernadores y primero a la región metropolitana. ¿Karina Oliva era la mejor candidata? Bueno, fue la candidata que ganó la primaria del Frente Amplio. La más competitiva, yo creo que sí, era una buena candidatura. Ahora, la autocrítica que creo que hay que hacer es que nos faltó mucho más. Porque era evidente que hace unas semanas atrás nomás ya los candidatos de derecha le habían dado el apoyo a Claudio Rego. Era evidente que iban a movilizar a su electorado. O sea, el apoyo no era solamente simbólico, sino que iba a tener efecto en la movilización del electorado de derecha, y que, por cierto, lo tuvo en el Distrito 11 sobre todo. Entonces, si bien advertimos eso, yo creo que no bastaba con duplicar los esfuerzos para contrarrestar
ese voto derecha, sino que había que quintuplicar los esfuerzos, porque nosotros aumentamos votación efectivamente en 43 comunas de la región metropolitana. En la segunda vuelta logramos con Karina Oliva aumentar la votación. En algunas, pero no fue suficiente. Sí, y en algunas la aumentaron bastante poco, pero usted más dijo que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Hoy ganaron, parafraseando, en otro contexto sí, Matías Walker, para que yo entrar en eso, le discutiría. Sí, le discutiría esa cita a Tomic, Matías Walker, pero no vamos a entrar en eso porque quiero ir al tema de las comunas. Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Hoy ganaron las comunas del rechazo. Seguiremos adelante. Ahora, Orrego no ganó solo en las 3 comunas del rechazo, bueno, son 4 si pensamos la del norte, ganó en 20 comunas. Entonces la pregunta es, ¿qué les faltó a ustedes? Porque una cosa es que no ganen en esas comunas, Orrego ganó en 20, para ser justo, ¿y de quién es la culpa de que no sean capaces de movilizar más a las comunas más populares o de menos recursos, donde se supone que estaba un voto más fuerte para ustedes y que llegaron a niveles de participación súper bajos? ¿Qué autocríticas se hacen ahí? Mira, hay varios, yo creo que hay varios factores que analizar en esta elección de gobernadores y gobernadoras. Mira, bueno, rápidamente mencionar factores. En la primera elección de gobernadores y gobernadoras, y si bien se informó, no fue suficiente la información respecto a las facultades que realmente tiene un gobernador o una gobernadora. Entonces, es más difícil, con la baja participación generalizada que hay en Chile, movilizar tanta gente por una votación como esta, en pandemia y todo eso. Ahora, como autocrítica, insisto, yo creo que faltó más esfuerzos, no doblar, sino que quintuplicar los esfuerzos para poder movilizar votaciones del mundo independiente, sectores populares, que si bien le dieron mayor respaldo a Karina, no lograron hacer la diferencia para contrarrestar la movilización de votos que hubo en los distritos más acomodados o más pudientes de la región metropolitana, porque es un dato real, Mónica, que la candidatura de Orrego logró la diferencia que necesitaba para ganar, gracias al apoyo de la derecha y los votos de la derecha en comunas claves como eso porque es parcialmente cierto, es parcialmente cierto. Una cosa es aumentar 1.000, 2.000 votos, otra cosa es aumentar 128.000 votos en comunas específicas, que es lo que hace una diferencia sustantiva. Entonces, yo creo que eso, mira, más allá, porque yo no cité específicamente a Radomiro Tomic, porque obviamente su frase era distinta, pero claro, cuando se gana con ese apoyo, con esos votos, no es solo Claudio Orrego y no es solo la Concertación la que gana, también en parte es la derecha. Y si no, no digo yo, mira, si hasta Sergio Melnik decía, ojalá la democracia cristiana se dé cuenta de quiénes lo salvaron. Pero también diputada, no nos pisemos la capa entre superhéroes. Es evidente que van a tratar de sacar rédito de eso, usted lo sabe. O sea, que cita Melnik. No, pero es obvio que van a decir eso. No creo que la sorprenda. Pero porque efectivamente le dieron el apoyo y no fue solo de palabra. Está bien, pero si ustedes hubieran logrado movilizar masivamente a los sectores populares, se hubiera contrarrestado eso y no lo lograron. Pero antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan como 5 minutos. Brevemente quiero saber si fue un error o no recibir el apoyo de Pablo Maltés, después de además cómo tanto Pablo Maltés como Pamela Giles habían maltratado a uno de sus precandidatos, a Gabriel Boric, y lo habían criticado duramente, no solo a él, también a varias políticas de ustedes. Políticas, no me refiero a mujeres políticas, a políticas que han implementado. Entonces, ¿fue un error o no? ¿Sumó o restó? No, yo creo que si hay un candidato que perdió en la elección de gobernador y que decidió ubicarse en un lugar y decir, mira, yo me decido por Karina Oliva porque creo que es la mejor carta para la gobernación metropolitana y quiere manifestar su apoyo, me parece que es razonable, ¿ya? Y otra cosa son las reacciones que hubo en el Frente Amplio y que ahí yo creo que también es parte del análisis que tendrán que hacer ellos si eso contribuyó o no contribuyó a los ánimos en torno a la candidatura de Karina. O sea, ¿usted cree que Gabriel Boric, porque eso es lo que está insinuando, perjudicó al criticar y decir, no, está claro, o sea, usted está, cuando dijo que ni por 1 millón de votos recibiría el apoyo de Pablo Maltés, ¿usted cree que eso perjudicó a Karina Oliva? Yo no lo habría señalado así.
¿ya? Y nosotros al menos apoyamos a Karina, más allá de que efectivamente pueden haber equivocaciones, pueden haber errores, pero uno cuando va con un candidato o una candidata va hasta el final. Y creo que si hay cosas que quiere corregir, lo plantean los equipos, se trata de corregir, porque al final somos todos y todas quienes estamos detrás de un proyecto colectivo. O sea, usted no hubiera dicho lo que dijo Boric. Ok. Una pregunta. Karina Oliva, tras la derrota en la región metropolitana, dijo: cuando el pueblo se organiza hay unos que tiemblan, porque el miedo cambió de bando. Evidentemente que la pobreza genera miedo. Se entiende que está, en la primera parte se entiende que está aludiendo que hay mucha gente que ha vivido tiempos de incertidumbre, de miedo, el miedo a caer en la pobreza, el miedo a una enfermedad que se vive normalmente, ¿no? Pero después dice: cuando el pueblo se organiza hay unos que tiemblan porque el miedo cambió de bando. Así como no hubiera dicho la frase, ¿hubiera dicho usted esta frase? Y se lo pregunto porque ¿estamos buscando una democracia en que alguno de los sectores sienta miedo? ¿O estamos buscando una democracia de la que todos y todas nos sintamos parte sin miedo? ¿Es una buena noticia que gente sienta miedo en este país, sean de izquierda o sean de derecha? O sea, que el miedo cambie de bando. ¿A usted le parece que es algo positivo? ¿Usted hubiera dicho esa frase? No, o sea, yo creo que es lamentable que haya personas que se muevan por el miedo. Y nosotros, bueno, hemos dicho mucho de que esto es sin miedo y vamos sin miedo y ha sido nuestro eslogan, porque claro, a pesar de que, bueno, a nosotros, no a mí en particular, pero representa un sector que nos persiguieron, nos torturaron, nos exiliaron, nos mandaron a matar, etcétera. Y hoy día también hay muchos compatriotas que han sufrido eso. A pesar de todo eso, a pesar de las muertes, a pesar de los golpes, a pesar de todo eso, hay gente que se levanta y hace valer la vida porque quiere pelearla. Y lo hace sin miedo. Y porque necesita dignidad, porque le parece que corresponde, porque le corresponde realmente a un país más digno, que le dé derechos, que le dé garantías de mayor felicidad. Y que eso signifique miedo hoy día para otros, porque creen que eso va a significar, no sé, que les vengan a expropiar los autos, no sé por qué, yo no entiendo esa lógica, pero me parece lamentable, porque como tú dices, Mónica, no debería darnos miedo que el pueblo viva en dignidad. No, pero diputada, pero yo no quisiera cambiar, perdón, no quisiera cambiar el sentido de mi pregunta, porque la verdad es que el sentido de mi pregunta apunta a otra cosa. Apunta a que Karina Oliva, la diputada en algún minuto Maite Orsini también, toman como una buena noticia que el miedo haya cambiado de bando. O sea, que ahora la derecha tenga miedo, le parece una buena noticia que ahora el miedo haya cambiado de bando. ¿A usted le parece una buena noticia que haya un sector, sea de izquierda o sea de derecha, que tenga miedo? Esa es mi pregunta. O sea, obvio que, me parece como obvio que nadie quiere que haya ni persecución política, ni tortura, ni represión, ni miedo a caer en la pobreza. Pero me parece también evidente que no debiéramos considerar una buena noticia que los opositores a ustedes o los opositores a cualquier bando sientan miedo. O sea, ¿a usted le parecen afortunadas esas declaraciones? No sé si es que lo consideran como buena noticia. Ahora, efectivamente, cuando una fuerza política crece, otros saben que quizá no es ya la hora de ellos. Probablemente eso es distinto a tener miedo, porque la frase es: cuando el pueblo se organiza, hay unos que tiemblan. Sí, quizá puede ser. Pero le preguntaría más bien a ellas y sí, qué trataron de decir con esto. En mi opinión, pero en mi opinión yo creo que es, insisto, a mí me parece lamentable que hayan sectores que se movilizan por miedo, ¿ya? Porque no tiene sentido eso, porque de verdad lo que nosotros estamos pidiendo, lo que estamos tratando de poner sobre la mesa con nuestros propuestas programáticas, y por eso hacemos alianza también con los sectores, porque coinciden en ello, es que tenemos que construir un modelo de sociedad donde realmente se den garantías de derechos fundamentales, donde podamos convivir, ¿ya?, en respeto y en armonía también, no solamente entre nosotros mismos como seres humanos, sino que con la naturaleza y el medio ambiente. Y para eso obviamente hay que poner freno a ciertas cosas, hay que poner freno a los abusos, hay que poner freno a esta lógica de hacer negocio con todo, hasta con los derechos fundamentales. A algunos no les gusta eso. Algunos probablemente dicen: uy, qué miedo esto. Bueno, lo sentimos, pero no debería haber tenido, porque esto es una cuestión de dignidad. ¿Ya? Entonces, sí, yo bueno, quiero cerrar. Sí. Hay gente que le gusta y bueno,
Lamentable, porque aquí de verdad que estamos tratando de poner en el centro la dignidad humana, un modelo a escala humana. Quiero cerrar preguntándole por las declaraciones de su candidato, de Daniel Jadwe, cuando él primero dice que le pediría un estatuto de garantías a la DC y al Ejército respecto de que nunca más se van a aliar con un gobierno extranjero para derrocar a un gobierno propio. Y me gustaría que si puede ser súper concreta respecto de, ¿usted cree que eso podría pasar? Porque cuando uno dice algo es porque uno piensa que algo puede pasar. Normalmente uno no dice, me gustaría pedirle que frente a la invasión de los marcianos hagan tal cosa, porque uno sabe que no va a pasar eso, digamos. Entonces, claro, uno dice frente a las cosas que cree que pueden pasar. Entonces, si usted cree que puede pasar, pero lo otro, si no es un tremendo error pedirle eso al ejército, que es una institución que tiene que ser no deliberante. Firmar un estatuto así sería admitir la deliberancia del ejército. ¿Fue una buena declaración? ¿Fue una mala declaración? Es el poder civil el que le pediría, no sería deliberante. Pero obligando a que deliberen, porque el acto de firmar eso es una deliberación. O sea, si firmar un estatuto de garantías por parte del ejército no es un acto de deliberación, yo no sé qué. No, yo no comparto eso, pero más allá de aquello, Mónica, a ver, yo no creo que vaya a pasar eso hoy día. Yo no creo que tengamos una amenaza latente de un nuevo golpe de Estado en nuestro país. No creo que hayan condiciones para eso, no veo condiciones para eso. Y lo que creo que también me pasa con esto es que usualmente, desde que, bueno, yo soy militante de la Juventud Comunista del 2007 y desde que tengo presencia en la política pública, o desde que me he podido involucrar mucho en la política, más bien en la política pública del 2011 hacia adelante, siempre a nosotros se nos ha emplazado, ha pedido alguna garantía democrática. Está como naturalizado, algunos muy acostumbrados a ser ellos quienes se emplacen al Partido Comunista en particular a estas garantías y no están acostumbrados a ser emplazados. Entonces entiendo esa a veces como sobrereacción de esos sectores, ¿no? Porque no es costumbre de ellos ser emplazados en esto. Creo además que igual un estatuto, aunque Daniel, y me quedo con lo que dijo Daniel también, que no pediría firma a nadie, sino con un compromiso general, si alguien no es capaz de respetar los derechos humanos, menos va a respetar la firma en un papel, ¿no? Entonces tampoco, y así pasó en nuestro país, ¿no? Porque tenían que respetar los derechos humanos, porque así el mandato constitucional, y no lo hicieron por el poder de la fuerza, ¿no? Por el ejercicio de abuso de poder, más allá de los límites constitucionales o los límites legales. Diputada, quiero agradecerle que nos haya acompañado en Última Mirada. Que tenga muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica, y buenas noches. Nos vamos entonces a la pausa. Al regreso vamos a estar con Raúl Sora analizando los últimos hechos en Colombia, momentos claves en la vida de ese país. Volvemos.